Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Cómo adquirir sabiduría. Gracias por acompañarnos en esta lectura hermosa del libro de Proverbios, donde nos enseña que debemos ser temerosos de Jehová, porque es parte de la sabiduría. Y que todo aquel que quiere sabiduría se la pide a Jehová y Jehová se la da. Amén. Podemos obtener sabiduría e inteligencia pidiéndosela a nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor y de nuevo. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata, el amado predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Y hoy es 14 de febrero. ¡Felicidades! Hoy es el día que se celebra en algunos países, el Día de la Amistad y el Día del Amor. A los enamorados, muchas felicidades y que Dios los colme de mucho más amor. Y a las amistades, que crezcan más en el amor de Cristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar leyendo Proverbios 14 y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, amado Dios, para darte gracia, gloria y honra por un día más de vida. Gracias por tu amor, gracias por tu comprensión, gracias por estar aquí con nosotros, protegernos, guardarnos y cuidarnos. Señor mi Dios, te pido que este mensaje que tú nos regalas hoy, 14 de febrero, Señor, en el libro de Proverbios, sea de edificación para todas aquellas personas que los escuchen, que este mensaje llegue a nuestro corazón y pongamos en práctica lo que tú quieres que pongamos en práctica a través de este mensaje. Y que aquellos que aún no sean salvos puedan ser salvos, Señor, escuchando estos hermosos mensajes que tú nos das a diario. En el nombre de Jesús, pon sabiduría en la boca de mis hijos y en la mía para predicar tu palabra a través de este hermoso programa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tiene 35 versículos el Proverbio 14. Capítulo 14, 35 versículos. Ezequiel va a leer 10, Sinaí 10, Josías 10 y yo 5. Bendiciones. Amén, amados hermanos, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer necia derriba su casa. ¿La derriba cómo? Bueno, destruye a la familia, porque no sabe cómo aconsejarla. Así es. No sabe, entonces la destruye. Luego dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. La persona de caminos pervertidos menosprecia lo que es el consejo de Jehová. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos confiar en Jehová y dejar que sea la Biblia la que nos guíe. ¿Por qué? Son 66 libros, son más de 3.000 palabras, muchas más de 3.000 palabras. Millones, diría yo. Millones de palabras, y en las cuales todas te pueden servir para guiarte. Luego dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. La persona sabia es guardada. La necia no puede ser guardada, porque de su boca a veces habla de más, o solo habla por hablar, ni siquiera sabe qué está hablando. Entonces se pierde en su propio hablar, porque ni siquiera sabe ni piensa lo que va a decir antes de decirlo, solo lo dice, y pierde sentido. Así es, por eso es que no se puede ser necio, ¿verdad, Ezequiel? Así es. Sin Copiar a Dios, imitar a Dios en todo, a Jesucristo en todo, pero es un digno ejemplo de que el sabio calla. No se junten con gente necias, amados hermanos, porque no van a adquirir nada, sino necedad. Así es. Continuamos. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Sin bueyes el granero de la persona impía está vacío, porque necesita la fuerza de ellos para cegar, para sembrar, para cosechar, para cultivar. En cambio, la fuerza del buey hay abundancia de pan. Mientras mayor fuerza tenga el animal que te usas para tu sembradío, mejor será tu ganancia. Luego dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá. Una vez que dé su veredicto, a menos que tenga mala memoria y haya palabras de confusión en su boca porque no se acuerde bien de lo que está diciendo, el testigo verdadero no podrá mentir. En cambio, el testigo falso, como no se acuerda bien de las cuestiones y siente cierto grado de confusión, aún con un detector de mentiras, se hallará mentiroso, por más que intente decir la verdad. Y luego dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. La persona escarnecedora busca la sabiduría,
La busca para obtener ¿qué? Obtener mayor beneficio para hacer el mal, ya que el escarnecedor no va a buscar la sabiduría para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y como Dios es el dueño de la sabiduría, no permite que él la consiga. Por lo tanto, lo deja totalmente bonito, porque es muy difícil para él hallar la sabiduría, pero no imposible. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La persona necia hablará, pero hablará con falta de ciencia. Sus palabras no tendrán coherencia ni sentido alguno, y no repercutirán en una próxima conversación, porque sabrás hablar con él no es entretenido, ni tampoco es edificante, ni es constructivo para ti. Así es, maestro. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia de la persona prudente es entender, pero la indiscreción de los necios es no entender. ¿Y que no entienden? No entienden el camino de sabiduría, la inteligencia del Señor Altísimo, el camino de ciencia que los guía a cada uno de ellos a entender cada día más de su palabra. Y luego dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. La persona necia se mofa del pecado, y entre la persona recta hay buena voluntad, porque los rectos son obedientes a la palabra del Señor, se mantienen firmes, siguiendo los consejos de su palabra. Luego dice: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón sabe qué tan triste está el alma, o qué tan acongojada está el alma. Y cuando es feliz, nada de lo que pase puede meterse en su alegría. Nada de lo que le diga no le haga. Podrá acabar con su alegría. Por eso, amados hermanos, tenemos que confiar en Dios, para que Él sea dándonos alegría a cada uno de nosotros. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequías Moreira Sobata. Anatano Sensei Desu. Sayonara. Muy bien. Amén. Y continuamos desde el versículo 11, que dice así: la casa de los leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Por qué la casa de los impíos será asolada? Porque los impíos puede que tengan muchas cosas, pueden que tengan mucho dinero, pero no tienen paz, porque la paz la da Dios. Y si ellos no están con Dios, pues no pueden tener la paz. Por eso la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Dios es el que hace que nuestra vida florezca, que nosotros salgamos adelante, que nosotros nos impulsemos para ir más allá. ¿Por qué? Porque lo buscamos y por tanto somos rectos. Dice el versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a las personas, o a uno como persona, le parece derecho, parece que todo está bien, que no hay nada malo, todo el mundo lo hace, pero su fin es camino de muerte. Por eso debemos buscar el verdadero camino, que es el camino de Dios, que está en la Biblia. Amén. Y seguimos en el versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa el corazón sufre, ¿sí? Aun cuando te ríes, cuando estás, supongamos, alegre, aún tienes dolor en tu corazón. ¿Por qué? Porque sí, puede que te rías por un chiste, una gracia, algo que hicieron los demás, pero eso no va a quitar de que tus problemas se desaparezcan. Tus problemas van a seguir ahí y al fin y al cabo los vas a recordar. Por eso, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Mi mamá me dice mucho, o bueno, me decía mucho, no te rías tanto porque después vas a llorar. Sí, es un dicho de mi abuela, mi bisabuela, siempre. Y así es la gente. Y es verdad, a veces mis hermanos y yo nos reímos y esto, y echamos broma, y después al otro día estamos llorando porque hicimos algo, o porque estamos tristes, o por cualquier cosa.
Pero es verdad, porque el término de la alegría es congoja. Así es. Dice el 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre del bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Porque una persona necia empieza algo y no lo termina. Dice, ay, yo ya me cansé, no puedo con esto, no quiero terminar esto no es para mí, mejor comienzo de cero. Y entonces está hastiado, es como, qué fastidio seguir con esta tarea. Y como es necio, como no tiene, supongamos, entendimiento, deja todo por mitad o inconcluso. Pero dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo, mas el hombre de bien estará contento de su camino, se esforzará, lo hará mejor. ¿Por qué? Porque es una persona de bien, una persona con entendimiento. ¿Y por qué es una persona de bien? Porque todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Y dice el versículo 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, que es una persona simple, que tú le dices, oye, mira que ayer cayó un meteorito en el patio de tu casa. Y entonces dice, ay, sí, ¿en serio? Esa es una persona simple, que todo lo cree en todo lo que le dicen. Hay una estrella fugaz dentro de tu casa. ¿De verdad? Porque son gente simple. Porque son gente simple que no tienen entendimiento. Pero dice, más el avisado mira bien sus pasos. Más la persona que es avisada, que es entendida, que es sabia, dice, ¿cómo pudo caer un meteorito en mi patio? Si deja un temblor, lastima las matas, hay un hoyo enorme cuando cae un meteorito. Así es. Entonces, como ya sabe de las cosas, mira bien sus pasos. No cree en todo lo que le dicen, sino que primero analiza, piensa y después responde. Así es. Dice el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Si tú, supongamos, si un padre regaña a su hijo y ese hijo es sabio, él va a decir, yo no quiero que me vuelvan a regañar, mejor no hago esto, ¿sí? Porque es una persona sabia. Teme al regaño y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mas el insensato dice, ¿qué va a estar sabiendo ese señor? O nada, yo lo voy a volver a hacer, que me regañe ya. ¿Sí? Es insolente y se muestra confiado. Dice el 17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que es una persona que fácilmente se enoja, que no le puedes decir nada porque ya te grita o ya te dice... O sale corriendo. O sale corriendo. No te quiere escuchar. O supongamos se pone agresivo. Eso es una persona que fácilmente se enoja. O supongamos te ignora con una cara de perro, como diciéndote cállate y Yo tengo la razón en todo. eso es una persona. No vales nada, tu opinión no sirve. Eso lo vivimos casi todos los días. Eso. Y eso es una persona que fácilmente se enoja y entonces hace locuras. Lo demuestra con su cara, lo demuestra en su tono de hablar, lo demuestra con agresividad. Agresividad, deja de hablarte, te grita en todo, te ignora. No, esa gente sí son horribles. Y lo malo de una locura es que cuando se te pasa el enojo, se te pasa la ira, la consecuencia queda. Así es. Porque después Tienes las fases. tienes que ir a pedir perdón. O sí, tienes que ir a pedir perdón por si que tú pecaste al enojarte y al hacer todas estas cosas malas. Y tienes que reconciliarte con la otra persona y ya no va a ser lo mismo porque pues... La otra persona va a tener miedo de hablar algo con usted porque sabe que una persona ya apunta. Exacto. De empezar a esconder las cosas. Uno mismo mata la confianza por ser iracundo. Exacto. Pero dice, y el hombre perverso será aborrecido.
El hombre perverso, la persona mala, la que sabe que cometió un error y no pide perdón, esa persona será aborrecida, tanto por la persona a la que lo ofendió como todos a su alrededor. ¿Por qué? Porque es una persona perversa. Piensa que siempre tiene la razón y piensa que se puede salir con la suya cada que quiera. Pero es mentira. Eso es mentira. Son personas perversas, no tienen ni a Dios. Cierto. Y dice el versículo 18: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples heredarán necedad. ¿Por qué? Porque como es una persona simple, lo leímos más arriba, que todo lo cree, entonces todo lo que ve lo va a copiar y si otra persona está haciendo algo malo, pues el simple va a hacer lo mismo malo. Por eso hereda necedad, porque no se da cuenta de que hacer lo malo no le va a traer ninguna cosa beneficiosa para él, o para su familia, o para su entorno. Y por eso ellos heredan necedad. Pero dice, más los prudentes se coronarán de sabiduría. Más la persona que es prudente y ve que, no sé, su familia está errada, o que tiene un mal ejemplo en su casa, o en la calle, en la escuela, de sus maestros, pero no hace eso, es porque es una persona prudente. Y esta persona se coronará de sabiduría. O sea, tendrá la honra de ser llamado sabio. Así es. Es un poco lo que es ser sabio. Poco a lo que me gusta. Dice el versículo 19: los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Los malos se inclinan delante de los buenos. ¿Por qué? Porque el bueno siempre gana. Y también porque tenemos el respaldo de Dios, como personas temerosas de Dios, como personas que creemos en Dios, somos llamados buenos por la justicia divina. Entonces, los malos tienen que inclinarse, no ante nosotros, porque nosotros no merecemos honra, no merecemos respeto, sino que se inclinan ante Dios. ¿Sí? Respeto sí, pero la honra todo es para Dios. Y Dios es el que hace que nos honren a nosotros. Amén. Gracias. Que Dios honra al que lo honra. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Amén. Y dice, y los impíos a las puertas del justo. Y los impíos se inclinan a las puertas de las personas justas. Dice el versículo 20, con este término: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Es cierto. El pobre es odioso aún a su amigo. ¿Por qué? Porque una persona pobre de bolsillo y pobre de mente va a estar, me compraste esto, oye, yo quiero esto, oye, ¿me prestas dinero? Sí, siempre es una persona que está pidiendo y dando lástima. Porque es pobre de mente y pobre de bolsillo. Porque si una persona es pobre pero es luchadora, Dios la pone a brillar. Si una persona es pobre y es abstenida y quiere que lo demanden en todo, ¿cómo va a brillar? No puede. No va a brillar. Y va a llegar un punto que el amigo le va a decir, oiga, pero trabaje. Claro. ¿Por qué? Porque se va a volver odioso aún hasta su amigo. Y dice, pero muchos son los que aman al rico, pero muchos son los que están interesados en los bienes de las personas ricas, y muchos son los que quieren tener un amigo rico también por lo mismo, para que le compre las cosas, o no sé, por estatus, por beneficio. Pero no debemos ser así. Nosotros, si queremos a una persona, si tenemos a una persona de amigo, debemos quererlo tal y como es, y no ser interesados. Carga ni estorbo para ellos. Eso, no ser carga para ellos, y tampoco ser interesados en los que ellos tienen. ¿Amén? Sí, nada más a tratarlo porque tiene plata, no, eso es malo. Eso es interés. Amén. Ahora mi hermanito Josías. Amén. Del capítulo 14, versículo 20, ¿verdad? 21 al 21 30. al 30. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres
es bienaventurado. Así que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La persona que desprecia a los demás peca. ¿Por qué? Porque si tú desprecias al prójimo, a tus hermanos, a tus amigos, a tu vecino, es como si estuvieras despreciando a tu propia madre, porque igual todos somos familia, todos somos creación de Dios. Y recuerden que todos somos como como nietos, tataranietos, tataranietos de Adán y Eva. Somos descendientes de ellos, porque Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, después tuvieron a Set, después así la generación. Y después la torre de Babel. Todos venimos de Adán y Eva. Sí, así que todos somos hermanos, familiares. Así es. Así que si desprecias a tu amigo o a tu prójimo, es como si estuvieras despreciando a tu hermano, a tu mamá, a tu papá. Y tú no quieres despreciar a tu familia, ¿verdad? Bueno, el versículo 22. No hierran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Wow. Ok. No hierran los que piensan el mal. Voy a volverlo a leer. No hierran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. La primera parte es una pregunta. ¿No hierran los que piensan el mal? Errar es equivocarse. Cuando se equivoca, el que piensa mal siempre se equivoca. El que piensa matar al otro para darse con la plata, para la cárcel. El que piensa invitar a la mujer al otro, después se la quitan a él. O sea, ellos se equivocan. Y al equivocarse, ¿verdad? Le va mal. Continúa, porque dice más adelante que lo que hacen el bien le va bien. Amén. Ok. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Banalidades. Palabras vanas. Ese tipo de palabras que te halagan, pero en realidad no. Es como decirle a un burro, eres un genio, eres muy inteligente. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Ven? Banalidades. Palabras vanas. Palabras vanas que hacen los lisonjeros, los jalamicate, los que le siguen la corriente, los demás. Las personas malas. Tontas. Sí, esas personas que nada más quieren el mal. halagar a los demás y son malas. Malos. Ok, el 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Más la insensatez de los Exacto, la gente que, porque como son insensatos, no son inteligentes, viven de fracaso en fracaso. Ok. Pero los reyes, ¿por qué son reyes? Porque están llenos de sabiduría, guardan los mandamientos de Dios, porque fueron sabios, buscaron el bien y no el mal. Hay muchos que no son cristianos, pero Dios los bendice porque Dios es justo, sino que la bendición de Dios está sobre los justos, ¿verdad? Pero hay personas que no son cristianas, son bendecidas porque tienen un corazón misericordioso. Ok. El versículo 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Por ejemplo, digamos que hay un asesino y no. Digamos que hay un ladrón y ese ladrón va a ser culpable, pero había otra persona que estaba junto con el ladrón.
pero ese es inocente. Porque el inocente intentaba impedir que el ladrón robara. Y el ladrón quería robar. Así que los encontraban a los dos peleándose y los llevaban a la cárcel. Entonces, el ladrón paga un testigo falso para que culpe al inocente. Como que el inocente quería robar y el ladrón quería que él lo robara. Eso es un testigo falso. Claro. Pero si había un testigo, como las cámaras de vigilancia, que nunca están activas, nunca están prendidas al parecer, Siempre cuando hay fallan. un robo, eso puede ser un buen testigo. ¿Por qué? Porque las cámaras lo ven todo, al menos que estén apagadas, como en la mayoría de los casos. Bueno, el versículo 26. El eterno, en el temor de Jehová está la fuerza, confianza y esperanza tendrán sus hijos. Confianza y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, si temes a Jehová, no de tenerle miedo, salir corriendo y intentar de esconderte como lo hizo Jonás. No. Temor de respeto. Claro que cuando tú respetas a alguien, pues yo si quiero respetarle a alguien, no le... Yo estoy diciendo que alguien más. Si yo voy a respetar a alguien, no le voy a tener miedo. Yo nada más lo respeto. Si me amenaza, lo dejo de respetar. Y le digo a mis padres. Así que yo, en ese caso, no tendría miedo. Pero sí para Dios, porque Dios es amor y fuego consumidor. Si te portas mal, te mueres. Te mueres. Hace así y te desaparece. Como en una escena de una película que desapareció un montón de gente cuando alguien hizo así. Bueno. El versículo 27. El temor de Jehová, ya lo leí. El versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Ok, si quieres ser un buen presidente, un buen rey, tienes que tener un pueblo grande. Claro. Pero si quieres ser un mal príncipe o un mal rey, es un pueblo de 15 personas, un pueblo chiquito, un pueblo de 20, 30, pero un pueblo chiquito. Ahí se verá tu debilidad. Así que ya sabes, si quieres ser príncipe o presidente o rey, pues invita a mucha gente de varios países a una fiesta y que se queden a vivir ahí. Y todo el mundo verá tu gran fuerza porque tienes millones de millares de personas. Bueno, el versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, el que tarda en airarse, bueno, es aquella persona que lo ofenden y ese día no respondió. Y no son anormales, no lo son. No, son tardos en airarse. Son tarde en airarse. Y a mí me decía papá que era como que anormal, porque yo me tardaba en ir, pero ahí tenemos la respuesta correcta. Bueno, no son anormales, son tardos en airarse. O sea que ellos tienen más paciencia que tú y no pelean tanto como tú. No son peleones. Ese tipo de personas es muy bueno encontrarlas, porque así si te casas con ese tipo de personas, cuando estés discutiendo, al día siguiente va a recordártelo, va a recordar el pasado, va a decirte. ¿Por qué? Porque el mismo día no responde, porque si responde el mismo día va a haber una pelea continua, pero al siguiente día responde y a ti te da un dolor de cabeza porque estás discutiendo otra vez después de haber discutido ayer. Pero bueno, pero algunas personas, por ejemplo, mi mamá está en airarse, porque cuando alguien está contra ella o intenta pelear conmigo, mi mamá me defiende. Pero ella no ofende ni maltrata a nadie. Ella le pide a Dios
que nos venga a nosotros. Ellas tardan en darse. ¿Por qué? Porque no se pone a pelear, no se pone a ofender a los demás en el mismo momento. Espera que Dios le dé una respuesta. Amén. Amén. Que Dios me ayude a ser mejor cada día. Amén. Bueno, el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, más en la vida es el escarnecedor. Voy a volverlo a leer porque creo que me estoy confundiendo. Ok. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Más la envidia es carcoma de los huesos. Sí. Alguien que envidia a los demás, pues no está gordito, está flaquito. ¿Por qué? Porque se le olvida que tiene que alimentarse, que tiene que cuidarse, con tal y matar a esa persona o destruir la carrera y el legado de esa persona. Porque lo envidia, sabe que esa persona es mejor que él y lo quiere destruir. Bueno, ahora se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Bendiciones y será hasta otra próxima leída. Y ahora le toca a mi mamá desde el versículo 31 al 35. Bendiciones. Amén. Gracias a Ezequías, Sinaí y Josías por su explicación. Ahora voy a explicar del 31 en adelante. Y leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Cuando una persona es pobre y usted le exige que le dé plata, que deje de comer para darle a usted, o que le tiene que pagar como sea porque usted tiene dinero y usted verá cómo hace, pero me paga. Nosotros nos estamos enfrentando es a Dios, porque estamos haciéndole daño a una persona humilde que no tiene de recursos, y el que se enfrenta a Dios, que se agarre duro, porque Dios no es jueguito, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Dice, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Claro que sí, cuando una persona tiene misericordia del pobre, uno lo honra, uno llega y le entrega, si está necesitado alimento, si está necesitado ropa, si está necesitando un empleo, uno le hace la diligencia. Si cumple años, no tiene el modo de celebrar, uno solo celebra. Eso es honrarlo. Y a Dios le agrada eso. Dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿A dónde será lanzado el impío por su maldad? Al infierno, al lago de fuego, donde lo habla en Apocalipsis. Aunque muchas personas dicen que el infierno no existe, que yo no sé qué, pero bueno, va a existir. Y ya lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, la Biblia no miente. El infierno es para los que no quieran hacer el bien, sino que su propia maldad los domina a ellos y son personas malas, hacen daño a todas las personas, por eso se llaman impíos, porque aún conociendo la verdad, quieren ser lo malo, porque aún sabiendo que hay un Dios en el cielo, quieren hacer lo malo. Y otros que dicen, no hay Dios porque a mí nadie me hace justicia, esas son personas necias, entonces pasan por impíos, serán lanzados al lago de fuego, por su propia maldad. En el mundo terrenal, el impío por su propia maldad es lanzado a la cárcel, es lanzado a la basura, es lanzado a mendigar, porque su propia maldad lo lleva a recoger lata, a estar con los indigentes, a dormir bajo un puente, a la cárcel, a hacer cosas de las cuales nunca hizo en su sano juicio, pero como tiene tanta maldad, terminan así, porque no buscan de Dios. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza de que después de muertos resucitaremos y iremos a la presencia de Dios. Te invito a que seas justo, te invito a que busques a Jesucristo y que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador para que seas salvo y tenga la esperanza de vivir con nuestro Padre Celestial en su tiempo debido y tener la vida eterna. Amén. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué es una persona prudente, Sinaí? Una persona prudente es aquella que no habla de más y aquella que
Que si ve que no es de beneficio estar en un lugar donde no le corresponde, se va a ir de ese lugar. Eso es una persona prudente. Exactamente. Una persona que no habla de más, muchas gracias, hija. Es una persona que si ve que hay un peligro en una casa ajena o en una esquina o en tal lado, corre, porque es una persona prudente, no se mete en lío ajeno, ni anda de burro o burra metiéndose en problemas. Porque le voy a decir algo, mis amados hermanos, perdónenme la expresión, pero si tu mamá o tu papá te dice, hijo, no te juntes con el de la esquina, esa gente ahí mal parada, la policía siempre viene y se lo lleva a hacer redada. Ay, ¿qué sabes tú, abuela? Lo digo por testimonio propio. Vuelve y le dice la abuela a mi sobrino, hijo, que no te pare en la esquina. Él llegaba a la universidad y se va a la esquina para hacer toda una esquina y escuchar todas las malandradas que hacían los delincuentes, y él se reía y se gozaba con eso. Él no era ladrón, pero le encantaba escuchar las cosas que hacían ellos. Y él estaba estudiando, imagínense, para ser abogado. ¿Y qué pasó? Por burro, por desobediente, ese día llegó la policía, hicieron la redada, se lo llevaron preso a él también. Uno de los delincuentes dijo que él era cómplice, lo implicaron en algo que él no había hecho. Cómo lloraba en la cárcel para que lo sacáramos. Yo era abogada en aquel tiempo, en ese tiempo yo era abogada y pude ayudar junto con otros abogados para que sacaran a mi primo de la cárcel por andar, ¿qué? De imprudente. Él no tenía que estar ahí. Ahí no había sabiduría. Se reía de los consejos de su abuela, de su mamá y hasta de los míos. Decía yo, hijo, por favor, no te quedes en la esquina, que tú eres un muchacho de bien. ¿Qué haces tú con ese poco de delincuentes ahí? Ay, no, tía, usted también. Yo no hago nada malo, yo lo que hago es escucharlo y reírme. Por la risotada, casi lo vieron en la cárcel y lloró bastante. Más nunca lo volvimos a ver después que lo sacamos de ahí. Casi una semana, 15 días, casi duró ahí. Más nunca volvió a ser imprudente. Pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué pasa? Que el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Porque la sabiduría de una persona, para el necio, no le importa, no la conoce. Entonces no anden con necio. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia, cuando un país es justo, como ahorita que Nayib Bukele volvió a ganar, gloria a Dios por eso, él pudo bajar el índice de delincuencia, gracias a Dios Todopoderoso. Y ahorita cuando volvió a ser reelegido, le dio las gracias a Dios y la gloria a Dios y dijo, muchos quieren que yo no mencione a Dios, pero yo sí voy a mencionar a Dios porque Dios es todo para mí. Y Dios es el que me ha ayudado y Dios es el que ayuda a la nación. Entonces, la justicia engrandece a la nación. Por eso ese hombre ha sido engrandecido en su nación, porque es un hombre que busca de Dios y hace justicia. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando mire, hay países como Haití, ¿qué pasa? Hay tanto pecado que, cónchale, todo el tiempo hay que estar ayudando a los haitianos, sin malponer a nadie, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no buscan de Dios. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. ¿Por qué? No solamente el rey terrenal, sino el rey celestial, que es el mayor, el mejor. Nosotros tenemos que buscar la benevolencia del rey. Pero solamente los entendidos buscamos la benevolencia del rey. Dice la palabra del Señor, aquí mismo en Proverbios, que el que haya esposa, haya la benevolencia de Dios, de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Pero eso es para gente entendida. Las esposas no se hicieron para los hombres necios ni las gentes malas. Porque hay hombres que se casan con las esposas, le montan, son infieles, le hacen daño. No tienen la benevolencia de Dios sobre él. No puede, porque Dios no es mentiroso. Dios no puede contradecir lo que está escrito. Pero Dios tiene la benevolencia con aquellos hombres que sacan a sus esposas adelante. ¿Por qué? Porque saben que la benevolencia de Jehová estará en ellos. Mas su enojo contra el que lo avergüenza. Cuando un rey es avergonzado por una persona, se enoja. Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios le avergüenza, Dios se enoja contra nosotros. Así que tratemos de hacer las cosas bien para no andar en pecado, mis hermanos. Y los hombres, traten bien a sus esposas, a sus hijos. Sean un excelente padre, digno de ejemplo a seguir. Que el día que usted se muera, quede la semilla de decir, tuve el mejor padre del mundo, porque Dios lo usaba en esto y en otro. Amén. Bendiciones. Y así, mis hermanos, terminamos este hermoso proverbio, 14 de febrero, Proverbios 14. Feliz día de los enamorados y feliz día de la amistad. Una vez más los felicitamos y le damos las gracias a Dios por su vida. Bendiciones. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.